Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar acerca de mi proyecto de investigación, del informe final de la investigación documental y de campo. Mi tema es acerca del conocimiento de los factores de riesgo para enfermedad renal crónica. Mi nombre es Laura Margarita Rodríguez Zúñiga. Yo estoy inscrita al programa de División de Ciencias de la Salud, Biológica y Ambientales, contando con monitora académica a la maestra María Gutiérrez Lozano. Como introducción, podemos mencionar que la enfermedad renal crónica actualmente es un problema que representa grandes dimensiones y desgraciadamente la falta de cultura de una prevención ha hecho que esta enfermedad tenga un rápido crecimiento en los últimos años, lo cual implica de forma secundaria estragos económicos importantes tanto para el paciente como para todos los sistemas de salud en general. El objetivo de esta investigación es saber el conocimiento que tienen las personas, es decir, que tiene la población, sobre los principales factores de riesgo para poder desarrollar a futuro enfermedad renal crónica. Dentro de la metodología utilizada, pues se utilizaron fuentes bibliográficas respecto al tema con ayuda del Google académico. También se realizó una investigación de campo con todo el personal que labora en el hospital que se seleccionó para hacer la investigación. Se entrevistó también a una experta en el tema de enfermedad renal crónica del hospital en donde se realizó la investigación, y también se aplicó una encuesta a 10 personas seleccionadas de distintas áreas laborales dentro del hospital que se seleccionó para realizar la investigación. Dentro de los resultados que se pudieron obtener fueron los siguientes. En primer lugar, tenemos que de toda la población entrevistada, un 40% de la población correspondió al grupo de mujeres y un 60%, que fue la mayoría, correspondió a los hombres. De su estado civil, podemos concluir que un 60% de la población encuestada estaba casada y un 40% de la población permanece soltera. Dentro de los rangos de edad de la población entrevistada fue muy variable, pero predominó la población joven, ya que del grupo de edad de 20 hasta 30 años fue un 40% de la población. Del grupo de los 31 hasta los 40 años fue un 10% de la población. De los 41 hasta los 50 años fue un 30% de la población. Y de los 51 hasta los 60 años también fue un 20% de la población. Dentro de la ocupación que tienen o que tenían las personas encuestadas, que fueron diferentes áreas que se seleccionaron dentro del hospital, un 20% del personal encuestado laboraba en el área de los camilleros. Un 30% estaba encargado de la limpieza dentro del hospital. Un 30% de los pacientes se ocupaban de la mensajería en el hospital y un 20% de los pacientes permanecía haciendo sus labores dentro de la cocina del hospital. Con respecto a las preguntas que se realizaron específicamente, que fueron 10 las preguntas seleccionadas para las encuestas, se tiene que dentro de las personas que cuentan con algún tipo de seguridad social, afortunadamente el 100% de las personas encuestadas tuvieron algún tipo de seguridad social, llámese seguro social, llámese ISSSTE o llámese seguro popular, pero todas contaban con algún tipo de seguridad social, lo cual pues nos habla de que la cobertura, al menos en salud, está presente en todas las personas.
con respecto a las personas que conocían qué es la enfermedad renal crónica, pudimos observar que un 90% de la población desgraciadamente no tiene conocimiento acerca de lo que es la enfermedad renal crónica. Solamente un 10% de la población sabe con exactitud a qué se refiere la enfermedad renal crónica. Y ya de entrada aquí nos damos cuenta de que es una enfermedad que cada vez es más común, pero que muy poca gente tiene el conocimiento de lo que es en realidad. Con respecto al conocimiento de los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, podemos ver que el conocimiento de los factores de riesgo, pues afortunadamente el 100% de la población afortunadamente conoce cuáles son esos factores, o sea, no conoce cuáles son esos factores de riesgo, es decir, si nosotros necesitamos hacer hincapié en cómo las personas pueden conocer todos estos factores, ya que ninguna de ellas tenía pues ese conocimiento. Con respecto a qué es la diabetes, pues afortunadamente el 100% de los pacientes entrevistados tenía conocimiento acerca de lo que era la diabetes. Y esto en parte se debe a que en la televisión, en la radio, es muy mencionada la diabetes. Entonces, y más de alguno de los pacientes, de las personas encuestadas, pues saben o tienen un familiar con diabetes. Por eso la mayoría de los encuestados supieron responder qué es la diabetes. Respecto al conocimiento del sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo para enfermedad renal crónica, podemos observar en la gráfica que un 90% de los pacientes realmente desconoce que el sobrepeso y la obesidad pueden llevar en un futuro a desarrollar enfermedad renal crónica. Solo 10% de la población sabe que son factores de riesgo el sobrepeso y la obesidad para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Esto nos pone un foco rojo de alarma, ya que la mayoría de la población mexicana actualmente cursa con algún grado de sobrepeso o de obesidad. Por lo tanto, podríamos decir que la gran mayoría de la población en algún momento pudiera llegar a tener riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica. Dentro de las personas que consideran tener sobrepeso u obesidad, bueno, realmente aquí se dividió la mitad si se consideraban con sobrepeso o con obesidad y la otra mitad no. Con respecto a quienes tenían familiares con algún grado con enfermedad renal crónica, pues el 90% de la población respondió que no tenían familiares, solo un 10% que sí. Y con respecto a el hábito de poner sal extra a los alimentos, pues realmente un 80% no tiene ese mal hábito, solo un 20% respondió que sí. En cuanto a la dieta alta en hidratos de carbono, pues la mayoría sí tiene una ingesta superior a lo que debería ser la ingesta diaria. Y de las personas interesadas en conocer más acerca de los factores de riesgo para enfermedad renal crónica, bueno, realmente la mayoría está interesada en conocer algo más acerca de esta enfermedad. Como conclusiones podemos decir que la enfermedad renal crónica y sus factores de riesgo son aún desconocidos para la mayoría de la población, que muchas personas tienen factores de riesgo para enfermedad renal crónica sin saberlo, que la mayoría de las personas tienen una dieta poco saludable y de riesgo para enfermedad renal crónica, y que la población más vulnerable pues es aquella que tiene un nivel escolar bajo. Dentro de las recomendaciones es necesario implementar programas educativos acerca de cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica y de esta forma disminuir su incidencia, así como promover una cultura adecuada de nutrición.
Y como dice el dicho, más vale 1 gramo de prevención que 1 kilo de curación con respecto a cualquier enfermedad. Muchas gracias por su atención.